Génesis capítulo 18, verso 1. Cuando todos los tengan me responden amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Génesis capítulo 18, verso 1. El tema de hoy, la Trinidad de Dios. La Trinidad de Dios. Estamos en vivo por Facebook Live. Ahí estamos por si alguien quiere también conectarse o mandar ahí un link. Ahí estamos en vivo en este momento. Amén. Abrimos la Biblia y dice así: Después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí, ¿cuántos varones? Diga conmigo, 3. Mira la palabra. Y aquí, miren, voy a repetir el 18:1. Después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, oiga, y cuando los, plural, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo, ¿qué dijo? Señor. ¿Dijo Señor o señores? Señor. Ahí ya lo cambió. ¿Cuánto vio? 3. Vio 3. Pero ¿a cuánto se dirigió? A 1. Dijo, vio 3, pero se dirigió a 1. Y dice, verso 3, y dijo, no dijo señores, sino que dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Padre, gracias por tu palabra. Te ruego hoy que tu Santo Espíritu nos guíe para poder hablar con sabiduría, Señor, y poder darnos a entender, Señor, a este pueblo que está aquí presente, como el que va a escuchar o a oír, Señor, este audio. En el santo nombre de Jesús, quita toda distracción, obstáculos serán removidos en Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, por favor, en esta tarde. Glorifica a Jesús. Él vive. Amén. Y si Él vive, nosotros estamos vivos también. Tema de hoy, la Trinidad de Dios. Dios es uno. De hecho, eso se enseñó y se ha seguido enseñando. Se enseñó al pueblo de Israel que el Señor, lógicamente, no son varios, no somos politeístas. Politeísta quiere decir que hayan muchos dioses, lógicamente. Pero más sin embargo, como dije al principio, Dios es manifestado en 3 personas. Manifestado en 3 personas: Padre, Hijo y Santo Espíritu. El Padre es el que llama. Jesús mismo dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no me lo envía. Miren qué precioso. Jesús, de los mismos labios de Jesús, salió esta palabra que dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no me lo envía. El Padre es el que llama. El Hijo, ¿cuál será la obra del Hijo? El Hijo lógicamente salva, limpia de pecado, como dice la Escritura. Él nos lava con su sangre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ya sabíamos eso, ¿verdad? Que el Señor fue el que nos lavó con su sangre. Amén. Jesús es el que nos limpia de todo pecado. El Espíritu Santo es el que es el que nos santifica y nos sigue santificando hasta el día de hoy. Pero también hace la obra de convencer al hombre de pecado, justicia y juicio. O sea que la obra de salvación no está simplemente inclinada solamente al Padre. No está simplemente inclinada a Jesús, ni simplemente inclinada al Espíritu Santo, sino que los 3 son participantes para la salvación del hombre. Porque el Padre llama, Jesús lógicamente salva, limpia, pero el Espíritu Santo santifica. A Dios sea la gloria, porque si no hubiera sido por el amor de nuestro Padre Celestial, si no hubiera sido por la sangre del Cordero, si no hubiera sido porque el Espíritu Santo te convenció y me convenció de pecado, ¿dónde estuviésemos nosotros hoy? ¿Cuál sería nuestra desdicha? Pero el tema de hoy, vuelvo y repito, es un tema muy debatible. Tanto que mucha gente ignora que con despreciar a Jesús como divino está perdiendo su salvación. En una ocasión,
muchos años atrás, muchos años atrás, tuve la oportunidad de conocer a un hombre que estuvo a punto de quitarse la vida. Lo conocí en la calle, en un negocio, hablándole del Señor. El hombre viene y yo le hablaba y él callado, tenía una opresión espiritual terrible. Pero el Señor con su divino poder lo libertó al hombre, lo salvó. Ahora es un hombre que está predicando en diferentes lugares. Miren qué precioso el Señor, hermano. Como Dios nos levanta, ¿verdad? Como Dios nos levanta de verdad. Y me recuerdo que él comenzó sirviendo con nosotros. Pero luego hubo unas personas que lo comenzaron seduciendo. Lo comenzaron inquietando. Él estaba nuevo, estaba tierno en el conocimiento de la palabra. Él todavía no me recuerdo, pero yo creo que ya había sido bautizado él. Ya lo habíamos bautizado nosotros. Sí, ya estaba bautizado, ya me recordé, ya estaba bautizado. Y llegó unas familias que comenzaron poniéndole inquietud, diciéndole, o mejor dicho, preguntándole cómo es que lo habían bautizado. Y él le dijo, ¿verdad? Me preguntó a mí el pastor, ¿y cómo es esto? ¿Cómo me bautizaron a mí? Pues como dice la Biblia. ¿Cómo dice la Biblia? ¿Bautizándolos en qué? En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y el del Espíritu Santo. Hay gente que pregunta, pastor, ¿y si lo bautizo en el nombre de Jesús es vano? No, de ninguna manera. Yo a veces cuando he ido a bautizar simplemente he dicho, Padre, en el nombre de Jesús yo bautizo a este hombre, a esta mujer, y ese bautismo lógicamente es eficaz. El problema es la confusión y la religiosidad que muchas personas tienen. Pero siguiendo con el ejemplo, con el testimonio, viene ese hombre y lo comenzaron seduciendo. Le dijeron, mira, tú no eres salvo, porque tú estás, le dijeron, bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si Cristo viene hoy o si tú mueres, tú vas al infierno. Así claramente le dijeron tan antes, ni anestesia le pusieron. Viene el muchacho, tiene la fe, se va con ellos, comenzó con ellos. A los días, como a la semana, lo estaban rebautizando. Anabautista se llama eso, el anabautismo. Lo rebautizaron nuevamente, pero ya lo bautizaron según ellos en el nombre de Jesús. En ese momento ellos estaban atribuyendo que él ya había sido salvo solamente porque lo habían bautizado en el nombre de Jesús. Pero ¿cuál fue la gran sorpresa de ellos? No me lo contaron. Yo nunca cuento casi testimonios de otros, sino que los que yo he vivido. Porque esos testimonios hablan más que los que uno vive. Ese hombre, después de que él había sido libre, ese hombre volvió a quedar influenciado otra vez por un demonio. ¿Por qué? Porque la confusión no proviene de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, Él es la verdad. Pero toda doctrina, toda secta, todo grupo sectario siempre va a llevar lógicamente confusión. Y la confusión no proviene del Espíritu Santo, sino que proviene de Satanás. Después, en la infinita misericordia de Dios, ese hombre alcanzó a ser rescatado de ese lugar donde estaba. Yo con esto no quiero decir que toda la gente que está ahí quizás está así, no, pero de que están equivocados a la luz de la Biblia, sí están equivocados. Sí están equivocados. Le digo esto porque, iglesia, aquí hoy, porque en su trabajo, en las redes sociales, se le va a acercar gente a usted que le va a preguntar cómo usted fue bautizado. Y cuando usted le diga, no, yo fui bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo van a intentar convencer de que usted no es salvo. Tenga cuidado con ese tipo de personas. Aquí también hay en esta ciudad. Yo no lo dudo que haya. Toda ciudad tiene. Toda nación tiene. Y se ha extendido. Tenga mucho cuidado con eso. Y lo aclaro porque estamos saliendo en vivo también. Lo claro. Para que tengamos mucho cuidado de no ser seducidos por ese tipo de personas. Conozco hombres que fueron seducidos, aún ya ministerios, que cambiaron la doctrina, lógicamente, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por decir que el Padre fue el que vino a morir con nosotros en la tierra. ¡Qué terrible! Pero no me quiero profundizar un poquito más con este tema, porque si no vamos a hacer vigilia de aquí. Amén. Salmo capítulo 90, versículo 1 dice: Señor,
Tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Dios no tiene principio, Él no tiene fin. Nadie puede poner fecha cuando Dios nació. Por eso es que hay gente que pregunta, hermano, explíqueme por favor cómo funciona la Trinidad. Miren qué precioso, hermano. ¿Usted cree que nosotros conocemos todo de Dios? Pablo dice una palabra, hoy dicen miramos como por espejo, pero en el tiempo final dicen veremos las cosas tal como son. Tanto que nosotros mismos muchas veces no nos conocemos, que somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Nosotros somos tres personas. Miren qué precioso, 3 personas manifestadas lógicamente en un espíritu, en un alma, viviendo en un cuerpo de carne y hueso como el que usted y yo tenemos. Dios también se manifiesta en 3 personas, pero así como nosotros somos un solo ser aquí, así también Dios se manifiesta en una sola persona, pero con funciones diferentes, como ya lo expliqué al principio, el Padre, el Hijo y el Santo Espíritu. En pocas palabras, Dios no tiene principio ni tiene fin. La pregunta aquí sería, como muchas veces lo han hecho, hermano, ¿y entonces Jesús comenzó siendo Dios cuando nació por medio de María? No, Él ya era. Él ya era desde antes. Antes que Él naciese como hombre aquí en la tierra, Jesús ya existía. Él ya era. Él no tiene principio, Él no tiene fin, hermano. Tanto que dice la Biblia que a Jesús mismo le dijo a los fariseos, antes de que Abraham fuera, le dijo, yo ya se le dijo todo. Aún yo hice el mundo, le dijo, yo hice los mares, las estrellas, todo lo creado, le dijo, yo lo hice. Yo no tengo principio, dijo el Señor, yo no tengo final, tampoco. Simplemente que Jesús, ya lo vamos a ver más adelante, vino a tomar lógicamente un cuerpo de hombre. Y Él lo hizo, ya vamos a ver por qué. Por amor a usted y a mí. Segunda de Corintios, ahí va a estar en la pantalla. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 11, porque esta es una enseñanza que le pido al Señor y le he pedido al Señor que me dé gracia para poder ser entendibles. Segunda de Corintios 13, 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. Verso 14. La gracia de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Pablo está hablando de eso. Ahí vamos a ver una parte. Bueno, las 3 puntos, creo, más no me equivoco, las 3 áreas de la Trinidad de Dios. Primeramente está hablando ahí de ¿qué? De la gracia del Señor Jesucristo. Diga conmigo, gracia. ¿Qué significa en sí la gracia del Señor? Lo que Él vino a hacer por nosotros en esta tierra. Cuando Él murió por nosotros, Él vino a derramar su vida, su sangre, por gracia, por misericordia para usted y para mí. Entonces dice Pablo, la gracia del Señor Jesucristo, que es el favor, el mérito, mire qué precioso, la gracia del Señor Jesucristo. Eso es lo que dice Efesios capítulo 2, el que está notando, capítulo 2, verso 4. Pero Dios, que es rico en su misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. La salvación la hemos obtenido por el mérito, por el sacrificio, por la gracia de nuestro Redentor. ¿Cómo se llama Él? Dígalo en voz alta. Jesucristo. Por la gracia del Señor somos salvos. No somos salvos por las obras de la ley. Somos salvos por la gracia de nuestro Redentor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a esa gracia de Dios Todopoderoso. Esa gracia que nos ha cubierto. Pero también Pablo va a hablar ahí. Véalo, estamos en el verso 14 de 2 de Corintios capítulo 13, verso 14. Dice primeramente, la gracia del Señor Jesús. ¿Y después qué? El amor de Dios. La gracia de Cristo. El amor de Dios. El amor de Dios. Lógicamente amor significa benevolencia y misericordia. Y un verso muy conocido que dice San Juan 3:16. Porque de tal manera
amó. ¿Quién? Dios. ¿A quién amó Dios? Al mundo. Oiga la palabra, aquí nos vamos a detener un momento. Porque de tal manera amó, porque de tal manera Dios tuvo misericordia de la humanidad, que el Padre vino a morir en la tierra. ¿Cuándo dicen amén? No. ¿Verdad que no? ¿Cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, miren, otorgó ¿a quién? A su Hijo. Oiga, otorgó a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea, ¿que crea en quién? En Cristo. Para que todo aquel que crea en el Cordero de Dios, en el sacrificio que Él vendría a hacer, ¿qué? No se pierda, ¿qué? No, dice que no vaya a condenación, sino que tenga la vida eterna. En pocas palabras, Dios amó a la humanidad y manifestado ese amor, Él entregó, Dios se despojó de su Hijo, entregándolo, mire, para morir por nosotros. ¿Sabe cómo fue? Como Abraham con Isaac, que no le negó a su hijo cuando él se lo pidió. Aunque usted sabe que a Isaac lógicamente no murió, Dios estaba probando simplemente a Abraham, pero el Padre sí entregó voluntariamente a su hijo con dolor, con amor, pero dijo, no hay otra opción para salvar al mundo. La única opción es que tú tomes forma como de hombre. Por eso Jesús dice en una palabra: sacrificios y ofrendas del Antiguo Testamento, de toro, de machos cabríos, ya no quisiste, mas me preparaste, dice, un cuerpo. Mire qué precioso, hermano. Ya no quisiste que se quemaran aquellos animales, sino que la ofrenda que tú pedías, dice el Señor, es que yo viniese a la tierra a ser muerto, a derramar mi sangre, para que todo aquel que crea en mí no se pierda. En pocas palabras, ¿quién fue el que vino a morir por nosotros? Yo escuchaba un canto que no sabía, que de hecho me lo habían mandado gente de esa doctrina, y decía ese canto así: nuestro Padre vino al mundo a morir por nosotros. Y yo no cantaba, decía, después me puso a meditar. Mire qué tremendo, hermano. Jesucristo es el que vino a morir por nosotros. Y le voy a poner un ejemplo: la serpiente de bronce. Eso está en San Juan capítulo 3 también, y está en el libro de Números, que no lo vamos a leer. Las serpientes ardientes mordían al pueblo de Israel por la rebelión misma del pueblo. Pero ¿qué pasó? Después Moisés comenzó intercediendo, y Dios le dijo: hazte una serpiente de bronce y ponla sobre una asta. Que estaba representando ¿a quién? A Jesucristo. Todo aquel hombre, aquella mujer que fuese mordido por una serpiente venenosa, en el momento que sea mordido y fije su mirada, fije sus ojos a esa serpiente que está en esa asta, ¿qué pasaba? El veneno de la serpiente que lo había mordido ya no tenía eficacia. Miren qué precioso. ¿Quién dio ese consejo a Moisés? Dios. Dios dio el consejo, lógicamente, que Moisés lógicamente hiciera esa serpiente. ¿Qué estaba utilizando Dios para salvar al hombre? ¿Ah? La fe. Donde simplemente con mirar esa serpiente, el ser humano era total y completamente libertado del poder del veneno de la serpiente. ¿A quién utilizó el Padre en el siglo XXI para que el veneno del pecado ya no haga efecto en la humanidad? ¿A quién ocupó? A Jesucristo. Para que todo aquel que crea en el sacrificio que Jesús vino a hacer aquí en la tierra, el poder del pecado ya no tenga ningún efecto en tu alma ni en mi alma, en mi cuerpo, en mi espíritu, sino que a través de la fe, lógicamente, en Cristo, nosotros somos salvos. Somos salvos. ¿Saben qué? Mire, no sé si me voy a adelantar, pero el pueblo judío
luchó con eso. Saulo de Tarso luchó con eso. Saulo fue un hombre que luchó con la religiosidad, porque él había sido formado por Gamaliel. Los judíos hasta el día de hoy, no todos, la mayoría, ellos niegan que Jesucristo es el Mesías. ¿Verdad que sí? Ellos niegan, no todos, pero la mayoría niegan que Jesucristo es el Mesías. Pablo dice en Romanos que la gracia del Señor se manifiesta para todos los hombres, para salvación. Pero si hay un judío que muere y no reconoció que Jesucristo es el Señor, aunque sea judío, Pablo dice en Romanos, también hay condenación para él. Porque la salvación que el ser humano va a obtener y ya obtuvo en el tiempo de hoy, no es por creer simplemente que hay un Dios, sino por creer el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. De eso se trata. Un judío, un israelita que no reconozca que Jesús es Elohim, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el ungido, no es salvo. Así también un gentil, si no reconoce que Jesús es el enviado del Padre, tampoco no puede ser salvo. Porque, ¿qué dice Santiago? Que aún los demonios creen que hay un Dios. Creen que hay un Dios, lógicamente, y le tiemblan. Hermano, mire qué precioso. Pero Jesucristo, Él fue el regalo para toda la humanidad. Qué lindo es reconocer de que nuestro Señor Jesucristo vino a derramar su gracia y el Padre, lógicamente, derramó su amor para con nosotros en esta tierra. Repito, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios el mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, dígalo en voz alta, no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Hoy vamos a ver, ahí mismo en el verso 14 que estamos viendo. ¿Y la comunión de qué? Estamos en segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 14. ¿Y la comunión de qué? Y la comunión del Espíritu Santo. Pablo está hablando. La gracia del Señor, el amor de Dios, del Padre, y también ¿qué? La comunión del Espíritu Santo. La comunión ahí significa ayuda, significa también compañerismo. ¿Usted sabía que quién es el que está habitando dentro de usted y dentro de mí? ¿Quién? Dígalo. El Espíritu Santo. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Pablo ahí está describiendo el amor la gracia de Cristo, una persona, el amor del Padre, la segunda persona, ¿y qué? Y la comunión del Espíritu Santo que habita en nosotros como la tercera persona de la Trinidad de Dios, manifestado en tres personas. ¿Pero cuántos dioses son? Uno solo. Y para los que me están viendo, no son tres, son uno solo. Uno solo. No somos politeístas como muchos nos dicen. No, ustedes tienen tres dioses. No, somos, lógicamente, creemos en la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, manifestado en un solo Dios. Amén. Entonces, la comunión del Espíritu Santo es el que nos ayuda, el que nos da compañerismo. Y para ello voy a leer San Juan capítulo 14, verso 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros. Oiga, mora, habita con nosotros y estará en, digo amigo, en nuestro interior habita, vive la persona del Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que el Padre está en su trono. ¿Y a la diestra quién? El Hijo. Oiga, ahí es donde muchos se hacen, como dice, pelota. ¿Y cómo? Entonces hay dos días. Es que mira, de verdad, hermano, hay gente que se hace y se enreda toda ahí. Y yo le puse el ejemplo a nosotros. Nosotros somos espíritu, somos alma viviendo en un cuerpo. ¿Cuántas personas mira usted? Una sola, pero somos tres personas: espíritu, alma y cuerpo. El Padre, lógicamente, es una sola unidad: Padre, Hijo y lógicamente el Espíritu Santo.
Pero ahí es donde viene la gente que no conoce a Dios. El pastor, pero ¿cómo puede existir eso que Dios está allá y también Él está aquí? Como que alguien diga, pastor, mire, hay como 6,000 o 7,000 millones de habitantes. ¿Cómo Dios puede cuidarnos a cada uno? ¿Sabe cuál es el problema? Que hay gente que pone a Dios así, mire, tan chiquitito, que como un 10%, bueno, no creo que no tenemos ni el 10, como un 5% de coeficiente que tenemos, los que andamos por ahí. Queremos entender a Dios, cómo es Él, pero hay cosas que las vamos a entender hasta que estemos allá con Él, cara a cara. Ahí vamos a entender cómo fuimos formados, cómo fuimos creados y muchas cosas más. Amén. El Espíritu Santo es el que nos guía, es el que nos consuela, es el que nos fortalece, es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia, es el que nos da el poder para hacer la obra. Tanto que mire, cuando Jesús vino aquí a la tierra, usted sabe que Él no hizo nada sin el Espíritu Santo. Jesús no hizo nada sin el Espíritu Santo. ¿Usted sabe cuándo fue eso? Cuando Jesús fue bautizado, que comenzó, dio principio a su ministerio. Cuando Juan el Bautista lo bautizó, ¿qué dice la Biblia? Que en el momento que él llegó al Jordán, se abrieron los cielos, ¿verdad que sí? Y el Espíritu Santo, así lo dice la Biblia, el Espíritu Santo descendió, oye, ¿cómo lo dice? Corporalmente, como en forma, no que era una paloma, sino que como en forma de paloma, corporalmente descendió sobre el cuerpo de Jesús. Y en ese momento se escuchó una voz que decía, ¿cómo decía esa voz? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Quién es el que estaba hablando esa palabra? El Padre. ¿Quién es el que estaba descendiendo a Jesús en ese momento? El Espíritu Santo, siendo derramado sobre el cuerpo de Jesús. Y en ese momento el Señor, con poder, con autoridad, comenzó su ministerio de predicación, de liberación, de sanidad. En pocas palabras, todo lo que Él hizo aquí en la tierra lo hizo por el Espíritu Santo. Igual que nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios está habitando en nuestro interior. El Señor Jesús mismo dijo y nos dio un modelo de oración. Cuando ustedes oren, dijo, pídanme a mí todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No. ¿Cómo dijo el Señor? Cuando oren, dijo, ¿qué dijo? ¿A quién le vamos a pedir? Dijo Jesús. Pídanle a mi Padre, dijo. ¿Verdad que sí? ¿Se acuerdan de la oración del Padre Nuestro, verdad? Jesús dijo, cuando doblen sus rodillas y oren, no me digan, Jesús, dame esto, dame esto. No, dijo Jesús, pídanselo, dijo, a mi Padre. Y mi Padre, dijo, se lo dará en mi nombre. Oiga, pero qué precioso, hermano. O sea que el Padre, nuestra oración llega a Él, pero cuando usamos el nombre de su Hijo amado, cuando usamos esa llave, esa tarjeta, ese pasaporte, que es el nombre de Jesús, nos hemos otorgado todas aquellas cosas que pedimos. ¿Y quién es el que nos ayuda también para orar? El Espíritu Santo de Dios, es el que nos ayuda cómo debemos de pedir en esta tierra. La actividad de Dios obrando ahí, hermano, aún hasta para orar. El Espíritu nos ayuda como orar. Lo pedimos al Padre. Y el Padre, ¿en qué nombre viene? En el nombre de Jesús, aprobado. Y si no llega rápido, el Espíritu Santo nos da confianza y fortaleza para que sepamos esperar en el tiempo perfecto del Señor. A Dios a la gloria. Así que debemos de tener muy en cuenta este tema, porque hay mucha gente confundida en diferentes partes de la tierra que le están haciendo creer que si no fue bautizado solamente en el nombre de Jesús, no puede ser salvo. El bautismo es un sacramento. En la iglesia cristiana tenemos dos sacramentos, uno de ellos es el bautismo, el otro es la comunión, que es la Santa Cena, que le llamamos. Santa Cena y bautismo, los dos sacramentos. Si una persona viene a Cristo y por algún motivo ya no le quedó tiempo de bautizarse, mucha gente dice, ay, por un poquito esta persona que ha sido salva. No, hermano. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así como fue salvo aquel hombre en la cruz del Calvario con Jesús,
que no alcanzó a ser bautizado. Claro, si hay alguien que ya vino a Cristo y todavía no se ha bautizado, en una obediencia lógicamente tiene que ir a bautizarse. Y de hecho, aprovecho un paréntesis, ya vamos a tener bautismo muy pronto. Al final se acerca el capítulo de aquel que no ha sido bautizado, para que vayamos a los bautismos muy pronto, primeramente el Señor. Si alguien ya vino a Cristo, el siguiente paso que debe de dar es bautizarse. Pero no representa en sí que el bautismo quita el pecado. Lo que quita el pecado es la sangre de nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Ese es el que quita el pecado suyo y mi pecado también. Amén. Entonces vamos a ver las funciones, porque esta es una enseñanza que es muy importante que vayamos tomando algunas anotaciones. Primero de Pedro capítulo 1 verso 1 al verso 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Mire qué precioso, es similar a lo que estuvimos hablando al principio. Vea lo que dice: elegidos, ¿según qué? No presencia, no presencia, sino que presciencia. Mire la palabra, presciencia de Dios Padre. Presciencia, anótelo, presciencia. ¿Qué significa en sí la palabra presciencia? Oiga, y después ciencia. Que Dios conoce. Antes de darle la respuesta, ya está hablando de alguna gente. ¿Usted cree que Dios conoce quiénes son los que se van a salvar y quiénes son los que van a condenar? ¿Ah? Dios es Dios, hermano. Dios, mire, Dios lo conoce todo. Dios sabe quiénes son los que serán salvos y quiénes son los que, aunque le dio oportunidad, no se van a salvar. Por ejemplo, en el tiempo de la pandemia que estamos viviendo, hace poquito creo que estaba viendo un video que no sé quién, ya ve que uno tiene gente que lo afirma ahí, ¿verdad? La página de la iglesia, y alguien subió unas luces ahí, hermano, creo que fue por aquí, por Samsung City. Pero se veía aquellas parejas hasta dando así, hasta remolineando con lucerío y todo ahí, hermano. Pero así el grupo de gente, hermano. Hermano, la gente ya anda bien. De hecho, se comenzaron congregando antes que nosotros. Antes que nosotros se comenzaron congregando en los lugares donde ellos toman ahí, con lucerío y todo, con ahí decía, mira, ahora hay especial al 2x1 por comer, y incentivando a la gente para que vuelva otra vez a su vida, hermano. Muchos pudiesen haber pensado que esta pandemia iba a cambiar el corazón de mucha gente, y no, hermano, no lo cambió. Dios conoce quiénes son los que son salvos y los que van a permanecer en esa salvación, los que van a triunfar. Y Dios también conoce a aquellos que Él les dio oportunidad y rechazaron la oportunidad, como lo rechazó Saúl, que por un plato de comida despreció lógicamente la bendición que representaba lógicamente lo que él tenía, que era ser el primogénito. Pero la presencia de Dios en sí significa que Dios conoce por antemano los que serán salvos. Dios conoce de antemano quién será salvo y quién, aunque le dio oportunidad, despreció como Esaú. Dios conoce todo eso. ¿Sabe por qué conoce Él? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. En pocas palabras, el Padre es el que llama, pero Él conoce, dice, elegido según la presencia de Dios, el Padre. Por eso oiga lo que le digo hoy. Si hay alguien que me está viendo también por diferentes plataformas sociales, si tú eres un hijo de Dios y te has alejado del Señor, si Dios ya sabe, y de hecho ya sabe, que tú estás entre los elegidos para ser salvo, aunque te hayas escapado de Él aparentemente como se escapó Jonás, la mano del Señor te va a alcanzar donde quiere que estés. La mano del Señor te va a alcanzar. Aunque muchas veces le digan, no, yo no quiero nada con el Señor, ya no quiero vivir nada. La mano del Señor te va a alcanzar, y ven que sale el pelo, lo va a alcanzar, y véngase para acá, que usted es un elegido para la salvación. Lo va a alcanzar y lo va a alcanzar. Lo va a alcanzar.
Así como alcanzó ¿a quién? A Sansón, que era un hombre, era un hijo de Dios. Aunque él se desvió, aunque sea al final de antes de morir, él dijo: Señor, en que sea esta última oportunidad, y Dios se la dio. Dios se la dio. Dios es un Dios de amor, y Él sabe quiénes son los que serán salvos y quiénes son los que no serán salvos. Dios, el Padre, es el que llama. El Espíritu Santo, vea lo que dice en ese mismo verso 2. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1, perdón. Voy a leer nuevamente. Elegidos en una presencia del Dios Padre. Oye bien, Dios Padre. ¿En qué? En santificación. ¿De qué? En santificación del Espíritu. La santificación, lógicamente, el Espíritu Santo es el que nos convence de tres áreas. Tres áreas nos convence el Espíritu Santo. Una es de que somos pecadores. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, convencer al ser humano de que es pecador. Segundo, convencerlo de justicia. ¿Qué significa eso? Convencerlo de que por medio, lógicamente, de reconocer que es un pecador, le da también la medicina, que es la sangre de Jesucristo, para que sea limpio, lavado, purificado en la sangre del Cordero. Pero si no lo convence, lógicamente, lo tiene que convencer de pecado, justicia, y también lo tiene que convencer de juicio. ¿Qué significa juicio? Que si la persona no reconoce que Jesucristo es el Señor, también le dice: hay un juicio también para ti. Si no reconoces que Jesucristo es el Señor, si no reconoces que Jesucristo es Elohim, si no reconoces que Jesucristo es el Mesías, es el enviado del Padre, también yo te hago saber, le dice el Espíritu Santo, que hay una condenación eterna. Qué lindo es cuando el Espíritu Santo nos convenció. Usted sabe que todo lo que hemos pasado al altar y hemos reconocido a Cristo como Jesús y Salvador, no fue porque nosotros en sí quisimos en el momento. Es porque el Padre te llamó y el Espíritu Santo te convenció para que cayéramos a los pies del Cordero y le pidiéramos perdón, y con su sangre preciosa nos lavó, y en ese momento fuimos llamados ¿qué? Hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Por qué creen que estamos aquí esta tarde? Porque queremos nosotros. El Espíritu Santo es el que nos puso convicción para estar en esta tarde, en este lugar. Dale un aplauso al Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Vea lo que dice ese mismo verso. ¿Para qué? Para obedecer. ¿Y ser qué? ¿Y ser rociado con qué? Con la sangre de Jesucristo. Mire qué precioso, hermano. El Padre llama, el Espíritu Santo convence, y cuando nos convence, somos rociados por la sangre del Cordero. ¿Qué aparece ahí? La unidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas trabajando como un solo Dios, en diferentes funciones. Porque el Espíritu Santo no es el que derrama la sangre, ¿verdad que no? ¿Quién la derramó? Jesucristo. ¿Quién es el que llama? El Padre. El Padre es el que llama. El Espíritu convence. El Espíritu convence. Y Jesucristo es el que limpia de todo pecado. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. A Dios sea la gloria. Aleluya. Vea lo que dice 1 de Juan capítulo 4 verso 9. 1 de Juan capítulo 4 verso 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió. Esa palabra es muy importante. ¿Dios qué? Dígalo, amigo. Dios envió. ¿Quién fue el que vino a la tierra? ¿El Padre? Ya estamos aprendiendo. Ya me lo iba a decir yo. No, pero ahora sí, hoy sí ya vi que entiendo. Dios envió, el Padre envió ¿a quién? Envió a su Hijo unigénito. ¿A dónde? Al mundo. ¿Para qué? Para que vivamos por Él. No fue que el Padre vino a estar crucificado en la cruz, no. Dios envió a su Hijo. Pero a veces le hacen unas preguntas a uno y dicen: hermano, pero ¿cómo fue que Dios tuvo un hijo? ¿Y quién es la mamá? Mire, hay preguntas que le hacen a uno así, hermano. Y cuando lo tuvo pequeñito, ay, Dios mío. Él nació como hombre en esta tierra.
Pero no quiere decir que Jesús comenzó como un bebé en la creación. No, la misma unidad en el Padre, el Espíritu Santo, siendo uno. Vuelvo y repito para que me están viendo. No tres, uno, manifestado en tres personas. Manifestado en tres personas. Entonces dice, voy a repetir el 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos como la serpiente de bronce que fue levantada, vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Y qué? Y vino el Padre a la tierra, ¿no? ¿Verdad? Y envió a su Hijo en propiciación. ¿Por qué? En propiciación por nuestros pecados. No fue el Padre, esto lo voy a estar repitiendo seguido, no fue el Padre el que murió por nosotros. Jesucristo, su Hijo amado, es el que murió por nosotros. ¿Se acuerda aquel hombre, verdad? Tantas veces que he estado con vosotros y no me habéis conocido, porque le dijeron, muéstranos al Padre y nos bastará. ¿Y qué le dijo a Jesús? Tantas veces que he estado con vosotros y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto también al Padre. Pero ¿qué dice la Biblia? Al Dios Padre, ¿cuántos lo han visto? Nadie. Ni Moisés tampoco ha visto al Padre. Nadie. A quien vio lógicamente Moisés fue a quién? A Jesucristo. ¿Se acuerda cuando Moisés le dijo, muéstrame tu gloria? ¿Y qué le dijo Moisés? ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Le dijo, si me mira, le dijo, vas a caer, le dijo chicharradito. Solo te voy a mostrar qué le dijo. Mis espaldas, le dijo. Y le dijo por medio de la hendidura de una peña. Oiga, qué precioso, hermano. O sea que todo lo que Moisés vio, lógicamente fue la representación del Cordero de Dios. Pero al Dios Padre, nadie lo ha visto. Dios el Padre se vino a manifestar en la tierra en el cuerpo de Jesucristo. Y eso debemos de entenderlo todos los seres humanos. El que no cree que Jesús es Dios, está perdido. Está 100% perdido. Puede creer en Dios. Puede creer, oiga lo que le digo, puede creer en Dios, pero si no reconoce que Jesucristo es Dios y fue el enviado del Padre, está en condenación. Y al final lo vamos a estar viendo si el Señor nos concede poder hacerlo. Vea lo que dice este verso. Voy en el verso 11 del capítulo que estábamos leyendo. Nos quedamos en 1 de Juan capítulo 9. Capítulo 9 nos quedamos, ¿verdad? Capítulo 9, vamos al 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Qué dice el verso 12? Dígalo muy fuerte. ¿Y Moisés? ¿Y Abraham? ¿Qué dice? Nadie ha visto jamás ha visto nadie a Dios. ¿Cómo fue que Dios se manifestó a su hermano? A través de Jesucristo. A través de Jesucristo. Textualmente, para que no digan que yo lo estoy diciendo, no, que la Biblia dice, nadie ha visto jamás a Dios. Pero Dios se manifestó a través de nuestro amado y Redentor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y yo voy a hablar un poquito acerca de la divinidad de Jesús. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita, porque en Él habita ¿qué? Corporalmente toda la plenitud de la deidad. Anote, deidad, divinidad. En Cristo habita corporalmente, no 10%, no el 100% de la divinidad del Padre. Jesús es Dios. ¿Cuánto lo creen? Jesús es Dios. Lógicamente, cuando vino a la tierra, viviendo en un cuerpo de un hombre. Y eso debemos de tenerlo bien en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, que Jesucristo es Dios y que Jesucristo fue el regalo, el medio de salvación para todo aquel que en Él crea, no se pierda, sino que tenga una vida en abundancia y lógicamente una vida eterna. Pero también está la persona del Espíritu Santo. San Juan capítulo 14 verso 26.
mas el Consolador, el Espíritu Santo, ¿a quién qué? Perdón, repito, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza. Porque hay doctrinas, como dije al principio, que creen que el Espíritu Santo es una fuerza. No, el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad de Dios. Tanto que Él habla. Ustedes saben que el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para el ministerio que los he llamado. No fue una fuerza la que habló. No fue una fuerza la que habló. El Espíritu Santo mismo dijo, audiblemente dijo, apartadme, dijo, a Bernabé y a Saulo para el ministerio a que Dios los llama. El Espíritu Santo habla. Tanto que le dijo el Espíritu Santo a Felipe: acércate al carro que vaya, le dijo. Y ahí va un eunuco. El Espíritu Santo habla. ¿Sabe quién a veces cuestiona eso? Aquellos que todavía no tienen su aposento. Pero aquel que conoce de Dios, mire, hay cosas, Dios mío, que si uno las contara, como dijo Pablo, no me las creerían. Porque de repente uno predica temas por las redes sociales y a veces dice la gente: ay, qué exagerado, hermano. Sí, hay cosas que mucha gente que no tiene su aposento no las va a poder creer. Pero aquel que escudriña la Biblia y ha tenido una comunión con Dios va a entender cosas, verdades tan profundas que están en la palabra del Señor, hermano. La va a entender. El Espíritu Santo es una persona, lógicamente, una persona de la Trinidad de Dios. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cuántos creen que la Biblia fue inspirada? ¿Por qué fue inspirada la Biblia? Aquí vamos a ir profundizando más allá. Y le ruego que el que está dormido diga amén y despierte. Porque aquí vamos a entrar ya a aguas más profundas en este momento. Y este tema es bien serio. Este tema es de vida o muerte. Es de vida o muerte. Y yo no predico mucho y hoy quizás vamos tomando 2 minutos más. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 20. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna. Verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron ¿qué? ¿Cómo? Siendo inspirados por ¿quién? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. En pocas palabras, ¿quién fue el que dictó la Biblia? Dígalo. El Espíritu Santo fue el que dictó, el que inspiró a aquellos hombres para escribir la Biblia. Y lo voy a hablar porque a mí me gusta hablar la verdad. La verdad, porque no quiero que nadie se pierda lo que puedo correr al arrepentimiento. Miren, nuestra Biblia no es como la Biblia del mormón. Al mormón, el ángel Moroni, bueno, entre comillas dicen que le dijo: vete a la montaña y van a ver unas tablas de oro y ahí está la verdad. Esa es la verdad que tienen que seguir. Y ahí nació la religión, la secta del mormonismo. Y anda por diferentes lugares. Si por algún motivo algún día llega un mormón, un testigo de Jehová a su casa, por favor, no obligado, por favor, no dejen que oren por usted. Yo he visto gente que hasta los mormones le ponen manos para orar. Cuando digan: ¿quiere que oremos por usted? Sí, dice, hay pura obediencia. Le están mandando la unción del ángel Moroni, que de hecho es un demonio. Nunca hagan eso. ¿Qué dice el apóstol Juan? Si alguien toca tu puerta y te trae una doctrina que no es la que tú has creído, no le abras la puerta, ni hables con él, ni le digas bienvenido. Hay muchos que de verdad se ponen ahí y todavía le dicen: no, ¿usted cree lo que yo le prediqué? Porque así terminan ellos. ¿Usted cree? Y muchos dicen: ¿por qué es así? Entonces rápidamente dicen: ok, entonces
le vamos a discipular y después lo bautizamos. ¡Qué tremendo! Tengamos mucho cuidado con eso. El apóstol Juan dice: si alguien viene a tu casa y no trae una doctrina que no es la tuya, no lo recibáis en casa, ni siquiera le digan bienvenido, porque lo que le está llevando es muerte. Muerte que le está llevando en su casa. Tengamos mucho cuidado con eso. Vamos a ver, a lo que voy a hablar ahorita, yo le pido del corazón que ponga mucha atención para entenderlo. Mateo capítulo 12, verso 31. Mientras usted lo busca, ¿quién dijimos que inspiró la Biblia? Dígalo fuerte. El Espíritu Santo de Dios fue quien inspiró, quien dictó, quien escribió la Biblia. Fue esos hombres. Él escribió, que no nos olvide. Mateo 12, 31 y verso 32. Por tanto os digo, esta palabra es muy, pero muy importante. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Todo. Diga conmigo, todo pecado y blasfemia es perdonado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de aquí hemos pecado y Dios nos perdonó? ¿Verdad que sí? Él nos ha perdonado. Mas la blasfemia, ¿contra quién? Contra el Espíritu Santo, ¿qué pasa? No le será perdonada. Ya lo vamos a explicar. Leo el 32. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesús, Cristo. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, ¿qué pasa? Le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, ¿qué pasa? No le será perdonado ni en este siglo. Ay, qué fuerte, hermano. Ni en el venidero. Ni en este siglo, dice, ni tampoco el venidero. ¿Qué significa eso? Mucha atención aquí, mucha atención. Hay gente que ha dicho, no, Dios no existe. Hay muchos que han dicho, no, que Jesucristo no. De hecho, muchos hasta lo sacan ahí manifestado como Jesucristo haciendo cosas raras y se burlan de él, según ellos, ¿verdad? Y ofendiéndolo, según ellos. Pero Dios un día también va a trabajar con ellos. Si no se arrepienten, pues también no hay un juicio. Aunque el propósito de Dios puede salvarlos también a ellos, por supuesto. Pero ¿sabe cuál es el problema aquí cuando alguien blasfeme contra el Espíritu Santo? ¿Quién dijimos que escribió la Biblia? ¿Que le inspiró? El Espíritu Santo. Ven. El Padre llama, ¿verdad que dijimos eso? ¿Qué hace el Hijo? Limpia, salva. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Convence de tres cosas, dijimos: pecado, justicia y juicio. En pocas palabras, oiga bien, escúchame bien esta palabra. En pocas palabras, aquel que no cree la palabra que está inspirada aquí en esta Biblia, no puede estar salvo. Porque Dios envió a su Hijo para salvar al hombre, muriendo en una cruz. Pero aquel que no es convencido, y no es que no es convencido, que no le ha entrado todavía en su alma, en su corazón, que Jesucristo es Dios y que Él murió por él en la cruz del Calvario, y esa palabra el Espíritu Santo la escribió aquí por esos hombres. El que no cree en lo que el Espíritu dictó a esos hombres para que escribiera aquí, ya no es salvo. En pocas palabras, el último medio que Dios puso al hombre para ser salvo es que el Espíritu Santo lo convenza para que crea esta palabra. No sé si me entendió o me di a entender. El último medio, el último recurso que Dios puso a la humanidad para ser salvo es que crea lo que el Espíritu Santo dictó a esos hombres para escribirlo aquí. Porque ¿de quién habla la Biblia? De Jesucristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis es Jesucristo el autor de la salvación. El que no crea lo que el Espíritu Santo está dando a conocer en la Biblia, dice el Señor, no tiene perdón de Dios ni en este siglo, ni tampoco en el venidero. El último recurso. Por eso es que aquellos que están creyendo, no, Jesucristo no es Dios, no, ya te fuiste a la condenación. Si no creen, aunque anden vestidos de saco y corbata y todo, y anden algunos atalayas ahí, ya dijo de mí, y anden algunos atalayas ahí, no son salvos. Aunque anden en bicicleta y uniformados de camisa blanca y pantalón negro, no son salvos.
Esto hay que hablarlo claro, hermano, por amor a los que nos están viendo. Esto no se trata de decir, pastor, háblales despacio, aunque vayan al infierno. No, mejor que se enojen con nosotros un momento, pero después van a decir, tenía razón en el gripón. Y ahora soy salvo. Con mejor reprensión directa que amor ahí oculto. Mejor decirle a alguien, mira, va mal camino y venga a Cristo, sálvese, porque el que cree en Jesucristo tiene vida eterna, que decirle no crea en Cristo para que no se enojen. No, sino que decirle que Jesucristo vino a morir por nosotros y el Espíritu Santo quiere, lo está convenciendo y lo está intentando convencer para que crea lo que está escrito en la palabra del Señor. Amén. En pocas palabras, la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Hay diferentes clases de blasfemia, no solamente una. Por lo menos verso de una. La blasfemia del Espíritu Santo que está hablando aquí la Biblia es el que no crea lo que el Espíritu Santo escribió en la Biblia. No puede ser salvo. No puede ser salvo. Esto es muy fuerte, hermano. El que no crea lo que está escrito en la Biblia, voy a repetir el verso 22. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, quien inspiró la Biblia, no le será perdonado, ni en este siglo, ni tampoco en el venidero. Tanto que el Señor dijo una palabra: maldito aquel que ¿qué? Que le quite la Biblia. ¿Verdad que sí? Y el que le pone, igual. Hoy tenemos muchas doctrinas en diferentes partes del mundo. Algunos le han quitado y a otros le han puesto. ¡Ay de ellos!, dice el Señor, porque el que le quitó, yo quitaré su nombre, dijo, del libro de la vida. Y el que le puso, ¡ay!, dijo el Señor, ¡ay de él! El Espíritu Santo dictó las palabras que tuvo que haber dictado. Al Espíritu Santo no se le pasó por alto ninguna palabra en la Biblia. Todo lo que Él quiso escribir ahí, Él lo escribió. Él lo escribió. Y si alguien quiere creer esta palabra, ya es salvo. Y si alguien no la quiere creer, no podrá ser salvo. Ni en este siglo, ni en el venidero. Qué fuerte esta palabra, pero muy necesario para que podamos entenderla. Amén. Vean lo que dice, 1 de Juan capítulo 2, verso 22. Al que niega al Hijo. Hay personas que creen en Dios y dicen, no, Dios es uno completamente y no tiene ninguna más funciones. Miren qué terrible. Dios es uno manifestado en ¿cuántas personas? En 3 personas, con diferentes funciones. Pero le dije que íbamos a ir entrando a algo más profundo ahora. 1 de Juan 2, 22. ¿Quién es el mentiroso? Ah, está en la pantalla, ¿verdad? ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que ¿qué? Que Jesús es el Cristo. Oiga, hermano, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? ¿Y qué significa Cristo? El ungido, el Elohim, el ungido de Dios, el Cristo. Una doctrina, una persona que no cree que Jesucristo es el ungido, el enviado de Dios, ese es el mentiroso. ¿Y cuántas doctrinas estarán creyendo hoy que Jesucristo no es el ungido? Muchas. Ahora me dice, si alguno viene de ahí de alguna doctrina que no creía que Jesucristo es el ungido, el Señor llama, ese dice, es el mentiroso. Sigamos. Vea lo que dice. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es, ¿qué? Anticristo significa contrario a Cristo. Este es contrario a Cristo. El que niega, ¿qué? Oiga lo que viene. El que niega al Padre. ¿Y a quién? Y al Hijo. Ahí el apóstol Juan lo dijo claramente. Todo aquel que reconoce que solamente el Padre es el que vino a morir a la tierra por nosotros, está perdido. El que niega al Padre, dijo, también ha negado al Hijo. Si hay una persona que está diciendo no, que el Padre es el que vino a morir a la tierra, está perdido. Mira lo que dice el apóstol Juan. El que niega al Padre y al Hijo, ese dijo, es llamado también anticristo. Ese es contrario, dijo, a Cristo. Contrario.
contrario completamente. Esta palabra es fuerte y espero que la esté viendo gente a quien el Señor esté hablando, para que salgan huyendo y corriendo de doctrinas que no son agradables ante los ojos de Dios, y que alcancen la salvación hoy que tienen vida, hoy que pueden hacerlo. Verso 23. Todo aquel que niega al Hijo, ¿qué pasa? Tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, ¿qué pasa? Tiene también al Padre. ¿Alguien quiere tener amistad con el Padre? Tiene que conocer al Hijo aquí en la tierra. El que no ha reconocido que Dios envió a su Hijo a la tierra, tampoco tiene amistad con el Padre. Porque la salvación, oiga, la salvación, el único medio para la salvación, para llegar al Padre, Jesús mismo lo dijo en San Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va a llegar al Padre, dijo Jesús, si no es por mí o a través de mí, dijo Jesús. Eso es muy importante entenderlo como doctrina cristiana nosotros en esta tierra. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Pero vea lo que viene hoy en este verso. 1 de Juan 5:6. 1 de Juan capítulo 5, verso 6. Ya estamos ya para terminar. 1 de Juan capítulo 5, verso 6. Este es Jesucristo, que vino como, diga conmigo, agua y sangre. Voy a explicar las dos palabras. Que vino mediante agua y ¿qué? Y sangre. Agua. El apóstol Pedro dice que nosotros fuimos lavados por el agua, lógicamente, que representa ¿qué? La palabra del Señor. La palabra también es catalogada como agua en la Escritura. La palabra del Señor, catalogada como agua. Agua. Así lo llama el apóstol Pedro. Dice, este es Jesucristo que vino mediante agua. Vamos a poner un ejemplo. Desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, ¿dónde aparece la primera profecía de Jesucristo? En Génesis capítulo 3, no lo vamos a ver, versículo 15. Esa es la primera profecía acerca del Mesías. Donde ¿se acuerda, verdad? Donde pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Se acuerda? ¿Y ella qué? Ella te va, lógicamente, a ir callar, pero tú qué? Le vas a destruir completamente la cabeza. Mire qué precioso el Señor. De ahí está la primera profecía de Jesús. Pero comienza hablando de los profetas en el tiempo de los jueces. Llega también a los profetas mayores. No se diga el profeta Isaías. Profeta Isaías, donde está escrito el sufrimiento más claro ahí de Jesús. Isaías capítulo 50 y ¿qué? 53. En pocas palabras, todo lo que está escrito en la Biblia estaba profetizando los sufrimientos del Mesías. Pero no estaba profetizando simplemente los sufrimientos del Mesías, sino que las victorias y las glorias que vendrían por el sufrimiento que Él vendría a hacer por nosotros en esta tierra. En pocas palabras, el apóstol aquí está diciendo, este es Jesucristo que vino mediante agua. Mediante agua. O sea que vino profetizado por la palabra del Señor. Vino bajo profecía, bajo inspiración del Espíritu Santo. Fue escrito en la Biblia, donde se escribía aquí en la Biblia todos los sufrimientos. Mire, y no solamente los sufrimientos, hermano, también aparecía el tiempo donde se iba a manifestar. ¡Qué precioso eso! Que aún aparecía, qué precioso, cuando aquellos pastores se acuerdan que estuvieron buscando, ¿verdad?, dónde iba a nacer el Mesías. Ya estaba escrito que la señal que iba a ser dada cuando el Mesías naciese. Qué precioso eso, ya estaba todo profetizado aquí. Él vino mediante inspiración allí por la Biblia, ya estaba escrito todo de Él. Todo completo, ya estaba en las palabras del Señor y sigue estando aquí. Pero dice, vino mediante agua, que significa la palabra, y mediante ¿qué? Y sangre, que lógicamente significa la humanidad. Y cuando Él también derramó su sangre en la cruz del Calvario.
usted y yo pudiésemos haber sido crucificados en la misma cruz donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo y derramar nuestra sangre. Esa sangre suya y la mía, ¿para qué hubiera servido? Para nada. Necesitaba ser una sangre. ¿De quién? De un santo, de un puro, de un limpio, de alguien que nunca, ni tan siquiera probó el pecado. Tuvo oportunidad para pecar y para fallar, pero se mantuvo puro y limpio hasta el final. La sangre del gran yo soy, la sangre del Cristo, la sangre de ni la sangre de los machos cabrillos era suficiente para limpiar el pecado, ni la suya ni la mía, ni la de José, ni la de María, ni la de Abraham, ni la de Moisés. Únicamente la sangre del Cordero. ¿De quién? De Dios. La sangre del Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Este vino mediante palabra y mediante sacrificio, mediante humanidad, mediante ese sacrificio que le hizo la cruz de Calvario. No mediante agua solamente, o no mediante palabra solamente, sino mediante ¿qué? Agua y sangre, que es palabra, lógicamente, y sacrificio. Y el Espíritu es el que da testimonio. Miren, el Espíritu es el que da testimonio. Antes de que Jesucristo viniera como hombre a la tierra, ya el Espíritu Santo había dado testimonio de que él iba a venir. El Espíritu Santo es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Dio testimonio aquí y dio testimonio también ¿a dónde? En el bautismo, cuando fue derramado sobre el cuerpo de Jesucristo corporalmente en el río Jordán. Y no solamente fue el testimonio del Espíritu Santo, sino que el Padre allá con su voz fuerte en el cielo dijo: Él es Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Doble testimonio, hermano, qué precioso. Alabado sea el Señor. Vea lo que dice el verso 7. Porque uno es el que da testimonio en el cielo. ¿No, verdad? Ah, y ese verso y aparece en la Biblia. ¿Aparece en el suyo? Yo creí que en el mío decía uno, ¿no, verdad? ¿Cuántos? Porque tres son los que dan testimonio. ¿A dónde? En el cielo. ¿Quién? El Padre. Oh, el Padre da testimonio en el cielo. ¿Y quién más? El Verbo. ¿Y quién es el Verbo? Jesucristo. Eso está en San Juan capítulo 1, verso 1. El Verbo es Jesucristo. ¿Y quién manda testimonio? El Espíritu. Hermano, más claro. Tres. Allá lo me están viendo, miren. 1, 2, 3. Tres son los que testifican en el cielo: el Padre, el Verbo que es Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios. Pero vea lo que viene. Y estos tres, ¿qué? Es que yo no sé por qué no se entiende a veces. Es que está claro. ¿Sí o no? Es que más claro no. Dios mío. Tres dan testimonio en el cielo. También lo describe: Padre, Verbo y Espíritu Santo. Y estos tres dice son uno. No son tres, no, que son tres dan testimonio, pero ellos son unidad. Un Dios manifestado en tres personas. Ay, no sé cuántas veces lo he dicho, pero es necesario decirlo: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí está la escritura. Verso 8. Y tres, oye, y tres son los que dan testimonio. ¿A dónde? En la tierra. El Espíritu Santo, ¿qué? Es el que da testimonio de Jesucristo aquí en la tierra. Oiga lo que le digo: el Hijo glorifica al Padre. Todo lo que Jesús hizo en la tierra, ¿para quién es la gloria? Para el Padre. Pero el Espíritu Santo glorifica ¿a quién? A Jesús. Lo repito: el Hijo glorifica al Padre, el Espíritu Santo glorifica ¿a quién? Al Hijo. Por eso el Señor dijo: todo lo que el Espíritu Santo le va a hacer saber es lo que yo ya le dije. Él simplemente
simplemente le va a recordar y le va a ayudar. Y todo lo que ustedes hagan bajo la guianza del Espíritu Santo va a ser para gloria mía, dijo el Señor. Por ejemplo, cuando la iglesia es utilizada para echar fuera un demonio, ¿para quién es la gloria? Para Jesús. ¿Cómo llegamos para reprender al enemigo? Padre, ¿cómo? En el nombre de Jesús de Nazaret. Y el enemigo respeta ese nombre. Lo respeta porque lo respeta. Pero ¿quién es el que está ahí también? El Espíritu Santo, dándonos confianza, poder, como dijo Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Así que tenemos el Espíritu Santo nosotros. Pero dice la Escritura, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, y lógicamente dijimos que es la palabra del Señor. El Espíritu que está con nosotros en nuestro interior, el que habita con nosotros, el Espíritu Santo de Dios, el que hace que la iglesia siga avanzando. ¿Y qué más? El agua, la palabra de Dios, la palabra del Señor que está escrita en los ¿cuántos libros? Ya se me olvidó a mí. En los 66 libros de la Escritura. 66 libros de la Escritura. El Espíritu, el agua que es la palabra, ¿y qué más da testimonio? La sangre. ¿Esa sangre qué significa? El sacrificio del Cordero que fue inmolado para remisión de nuestros pecados. El Espíritu Santo, la palabra y su sacrificio. ¿Y estos tres qué pasa? Ninguno dice más y ninguno dice menos. Lo que el Espíritu Santo dice está escrito aquí, ¿verdad que sí? Y lo que está escrito aquí, Jesucristo lo cumplió en el Gólgota. Miren, Jesús no hizo más de lo que el Padre le dijo que hiciera aquí, que estaba aquí, sino que todo lo que está escrito aquí, Jesús lo cumplió a perfección. No hizo ni más, ni hizo ni menos. Jesús dijo una palabra: yo no hago lo que yo quiero, sino que yo hago lo que oigo al Padre que me dice que yo haga. Todo lo que está aquí en esta Biblia, Jesucristo lo cumplió al 100%. Jesucristo lo cumplió al 100%. Repito este verso: y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres, ninguno de los tres discute, sino que todos concuerdan, todos están de acuerdo. Qué preciosa unidad del Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo, que nos da un ejemplo para nosotros como iglesia de cómo vivir también. Aunque somos muchos miembros, podemos también ser uno solo, como el cuerpo de Cristo que somos en esta tierra. El Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas con diferentes funciones en un solo cuerpo. Nosotros, siendo muchos miembros, podemos también ser un solo cuerpo, como Dios quiere que seamos en Cristo Jesús. Póngase de pie, por favor, en esta tarde. Este verso yo lo voy a leer con mucha delicadeza. Eso es en San Juan 3:35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. ¿Cuántas cosas ha entregado el Padre a Jesús? Todas. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Verso 36. El que cree en el Hijo, ¿qué pasa? La palabra creer ahí significa obediencia y confiar. Confiar, dar crédito. Eso significa ahí creer. Obediencia, creer, confiar, tener fe. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. No está diciendo ahí, ¿verdad?, el que cree en el Padre, ¿verdad que no? Él dice el que cree en el Hijo. No dice el que cree en el Padre, no. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Pero qué dice después? ¿Pero el qué? El que rehúsa. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. No está diciendo el que rehúsa creer en Dios, no. Está diciendo el que rehúsa creer en el Hijo del Dios bien altísimo, en el ungido, en el Cristo que el Padre envió a la tierra.
Porque alguien puede decir, oye, yo creo que Jehová es Dios, pero te está diciendo la Biblia, el que cree que Jesús, el que vino a morir por ti en la cruz del Calvario, si tú crees que Él es Dios, si tú crees que Él es el ungido, el enviado del Padre, entonces sí eres salvo. Pero si rechazas, si rehusas creer que Jesús vino como hombre, como Dios aquí en la tierra a morir, ¿qué pasa? No verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Este es un mensaje ya final para todos aquellos que creen que el Padre es el que vino a morir a la tierra. Déjame decirte que el Padre, con su gran amor que nos envió, que nos ha dado, envió a su Hijo a morir por ti que me estás viendo y por mí, para que todo aquel que creamos en ese Cordero que fue inmolado, que vino aquí a la tierra y fue inmolado, todos aquellos que creamos en Él, alcancemos la salvación. Esto no es simplemente de creer en Dios, esto es de creer que Jesús, el que Dios envió, de nombre llamado Jesús, que significa como Emmanuel, Dios con nosotros, Dios con nosotros, el ungido, el Elohim, el Dios vivo, manifestado en hombre, siendo Dios, vino a derramar su sangre por nosotros. El que no cree que Jesucristo, Dios lo envió a la tierra como hombre, está perdido. Pero el que cree que Jesucristo fue el enviado del Padre para morir por nosotros, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer, la ira de Dios está sobre él. Cada quien es responsable de creer lo que ha querido creer. Pero hoy el Señor te ha hablado la palabra, tú que me estás viendo en tu hogar, para que podamos dar crédito a los méritos de Jesús de Nazaret. Dios es bueno, Dios es bueno, y su misericordia es para siempre. Dios es bueno, la gracia del Señor está con nosotros. El Padre nos llama, la gracia del Señor nos salva, el Espíritu Santo nos santifica. Hoy es un tiempo. Yo no sé si en esta tarde habrá alguien que todavía no ha reconocido que Jesucristo es el Señor, o ya todos los que estamos aquí hemos reconocido, o hay alguien que todavía no ha reconocido que Jesucristo es el Señor. Hoy es un tiempo precioso para venir a Él. En su hogar también, si usted todavía no ha reconocido, déjeme decirle que si usted todavía no tiene a Cristo, todavía no tiene salvación. Pero los brazos del Señor están abiertos para recibir a todo aquel que quiera venir a Él. ¿Habrá algún voluntario? Levante su mano ahí donde está. Si usted quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador, ahí en su banca, ahí levante su mano. Ahí llegaremos a orar por usted. ¿Habrá alguna persona, hombre o mujer, que voluntariamente quiera reconocer que aquel hombre de carne y hueso llamado Jesús, 100% hombre, 100% Dios, derramó cada gota de sangre por usted y por mí en esta tierra? Todo aquel que en Él crea será salvo. Así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario, dijo Juan, que el Hijo de Dios viviente sea levantado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy en esta tarde por habernos concedido a hablar tu palabra. Gracias, Señor, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Te ruego, Señor, que la palabra que hoy hemos hablado haya llegado, Señor, a la persona indicada. No para confrontarlo, Señor, con mis propias palabras, sino que tu Santo Espíritu le hable, Señor, le haya hablado a su vida y le haya hecho entender que todo aquel que ha recibido a Jesucristo como el enviado, no como el Padre, sino como el enviado del Padre a la tierra, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer que fue el Padre que envió a su Hijo a la tierra, no tiene vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Yo te ruego hoy, Espíritu Santo, que convenza a esa persona de pecado, de justicia y de juicio. Sácalo de ese error, sácalo de ese engaño, de esa confusión, y que podamos entender que el amor del Padre se derramó para con nosotros, usando como ese medio a nuestro Redentor Jesucristo, y dándonos también
la promesa de su Santo Espíritu para con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Cantamos.